Naturales 2, el tercer bimestre, la tercera unidad. Vamos a hablar de contenidos totalmente diferentes a los contenidos que vimos en la unidad pasada, que se trataba más sobre salud. En esta, pues cambiamos a un tema que hace referencia más a lo que nos rodea, ¿verdad? A la materia, a todo aquello que encontramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Ustedes son materia, el escritorio en el que están sentados, en la mesa donde tienen su dispositivo, computadora, teléfono, todo eso es materia, porque existe, porque ocupa un espacio, porque tiene un volumen. Entonces, veamos entonces esas definiciones. Vamos a hablar de materia el día de hoy, a comenzar sobre cambios físicos y químicos, pero antes de pasar a eso, vamos a entender, a comprender qué es la materia. Entonces, nuestra primera definición es materia. Esta sí la tenemos que tener presente, la puede anotar. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Esa es la definición general que nos han dicho toda la vida y que vamos a encontrar en todos los libros. Pero entonces, ¿qué es masa y qué es volumen? Hay que entender esos dos términos para entender esta definición. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una, dos, tres palabras para su glosario. Entonces, la primera es materia, todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Masa no nos referimos a con la que hacen tortillas o con la que hacen pan, ¿verdad? Sino que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, utilizamos mal el término y decimos peso, pero nos referimos a la masa de una persona. Si usted utiliza una balanza, puede medir cuánta masa tiene, cuánta materia, 110 libras, 100 libras si está delgadito, o menos libras si está bien delgadito, y si está pasadito de peso, pues ahí vamos a ver entonces cuántas libras tenemos. La masa se mide en kilogramos o en gramos, en libras, en onzas. A ver, otra unidad de masa que conozcan. O sea, que se utilice la balanza para medirla. Por arroba. Arroba, muy bien, una arroba de azúcar, que son 25 libras. Todas esas unidades de masa. Si usted va a la tienda a comprar una libra de azúcar, pues ¿cuánta azúcar tiene? Bien, perdonen, no sé si me escuchan de nuevo. Jóvenes, si se escucha. Bueno, perdonen, es Se que escucha cortado, Miss. Sí, es que tengo un poquito mala la señal del Wi-Fi. Ha estado fallando un poquito en mi casa y ahorita a ver cuánto. Sí, perdonen. Bueno, es lo más que puedo hacer en este momento, porque si no está funcionando. Vamos a ver. Permítame un minuto. Bueno, va a tener que ser así porque no tenemos internet ahorita en mi casa. No sé qué pasará con eso. A ver, entonces, solo estoy dando ingreso aquí a 2 personas, pero ahí estamos. Muy bien, a ver, estábamos hablando de masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con la balanza y puede ser en kilogramos, gramos, libras, onzas, arrobas, toneladas, si es algo muy grande. Pues con todo ello vamos a medir la masa, es una propiedad de la materia. Entonces, ¿será que usted es materia?
porque yo creo que sí tiene una masa, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Eso solo usted lo sabe, unas 100 libras, 115, pues lo que sea que pese, esa es su masa y como tiene masa es materia. Volumen volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y esto se va a medir en litros, en centímetros cúbicos, en mililitros, en todas esas medidas. Entonces, por ejemplo, es más fácil medir el volumen de los líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, 1 litro de agua, peor si es una Coca-Cola, ¿verdad? Corremos a comprar por 3 litros de una vez para que alcance. Pero esa es una propiedad llamada volumen. Permíteme, veo que un montón se salieron de la clase. Es como si lo sacaran. Permítame, vamos a ver las opciones de la reunión. Bueno, las opciones de la reunión solo yo podría sacarlos de la videoconferencia, pero no es como que vaya a hacer eso, ¿verdad? Pero sí hay varios afuera. Muy bien, perdonen. A ver, vamos a terminar entonces de ver la definición de volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros, ¿va? Entonces, si algo tiene cierta masa, o sea, pesa algo y tiene un volumen, ocupa un espacio, es materia. Por ejemplo, la pared de su casa, el aire que está alrededor suyo, todo eso ocupa un espacio en su hogar, tiene una masa, por ejemplo, los muebles, ¿verdad? Ocupan un espacio en la habitación y cuesta moverlos porque pesa mucho. Entonces tienen masa y tienen volumen, son materia. Pero hay cuestiones como los pensamientos, los sentimientos, que no podemos como pesarlo, ¿verdad? ¿Cuántos kilogramos de cariño siente usted por sus papás? ¿Verdad? Eso no se puede medir, no tiene una masa y tampoco es que ocupe un espacio, ¿verdad? Voy a llenar el cuarto de todo el amor que siento, ¿verdad? No se puede, o de todo el odio que siento hacia alguien. No se puede porque son cosas intangibles, o sea, no tienen volumen, no tienen masa, eso no es materia. De allí todo lo que existe, que podemos medirle la masa, que ocupa un espacio determinado, eso sí es materia, ¿sí? Y toda la materia puede sufrir cambios físicos y cambios químicos. Entonces, de eso vamos a trabajar también el día de hoy. Lo primero van a ser los cambios físicos. Entonces, vamos a ver la definición. Bien, a ver si alguien nos quiere ayudar leyendo la definición de cambios físicos. Voy a leer yo mismo. Gracias. Dice cambios físicos. Todos los días ocurren cambios en la materia que nos rodea. Algunos hacen cambiar el aspecto, la forma, el estado. A estos cambios les llamaremos cambios físicos de la materia. Entre los cambios físicos más importantes tenemos los cambios de estado, que son aquellos que se producen por acción del calor. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces que en estos cambios solamente va a pasar la materia de un estado a otro. Por ejemplo, del sólido, cuando tenemos ahí un cubito de hielo, si usted lo deja fuera de la refri, pues se va a estar en presencia de calor y va a pasar a estado líquido. Estado líquido porque pues se derritió y todo, pero sigue siendo agua, ¿verdad? Que es agua en cubito de hielo, agua en un vaso, está líquida, y si la ponemos a hervir, empieza a generar vapor. Ese vapor sigue siendo agua, solo que en estado gaseoso. No hubo un cambio en su composición química, sigue siendo la misma materia. Es agua, lo único que cambia es su aspecto de hielo
agua líquida, a vapor de agua, pues es solo cambio de aspecto, de forma o de estado de la materia, va de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pero no hay un cambio en la materia en sí, sigue siendo agua. Entonces, estos serían los cambios de físicos más importantes, todos los que incluyan calor. Entonces, ¿qué hace el calor? Hace que la materia cambie de estado. Por ejemplo, si usted tiene un trozo de margarina, cuando la tiene en la refri, ¿en qué estado de la materia se encuentra la margarina o mantequilla? Sólido. Muy bien, está en estado sólido, ¿verdad? Es un cuadradito, un rectángulo ahí de mantequilla. Pero cuando usted le agrega un sartén, el sartén, pues si está frío, solo cae la margarina y se queda allí sin cambiar. Pero cuando el sartén está caliente, ¿qué pasa con la margarina? Se derrite. Muy bien, se va a derretir. Eso es un cambio de estado. Lo que usted tiene ahí en el sartén no pasó a ser automáticamente un gran trozo de pollo y salió algo totalmente diferente. No, sigue siendo margarina o mantequilla, solo que ya derretida en estado líquido. Si usted después se arrepintió a medio camino, ya no hizo nada con esa mantequilla en el sartén y la dejó allí. Cuando el sartén pierde el calor, la mantequilla vuelve al estado sólido, solo que ya no obtiene la misma forma de cubito o de la barra de mantequilla, porque obviamente se derritió primero, pero siguen siendo solo cambios de estado, cambios de aspecto o de forma. Eso es un cambio físico. La materia no cambia totalmente, sigue siendo lo mismo, solo que con un aspecto diferente. Veamos otros cambios físicos para que vayamos entendiendo mejor esto. Bueno, solo alguien me dice si está copiando de acá. Ahí se recuerdan que siempre tienen que tomar nota, ¿verdad? No es solo de escuchar y ya estuvo, ¿verdad? No, a menos que se le quede así, pues excelente. Si no, siempre es bueno tener nuestras notas para regresar y leer cuando sea necesario. Veamos entonces estos cambios físicos. Acá tenemos, pues, cuando quebramos algo, por ejemplo, que están destruyendo una roca, no es como que al destruirla cambie y ya no sea roca, sigue siendo lo mismo. Entonces, estos pues va a ser la misma materia, solo que le estamos cambiando de estado. Cuando usted quiebra un lápiz, sigue teniendo un lápiz, solo que ahora partido en dos pedazos, ¿verdad? Entonces, sigue siendo la misma materia, pero cambió su apariencia. Eso es un cambio físico. Entonces, los cambios físicos son los que modifican el estado o las propiedades de las sustancias sin transformarlas en otras. Entonces, veamos, aquí tenemos un listado de cambios. Hay muchos que son físicos y hay muchos que son químicos. Entonces, a ver, quiero que me digan, por ejemplo, fundir el hielo, que usted lo ponga en contacto con calor y se derrita. ¿Será un cambio físico o un cambio químico? ¿O no será físico? A ver, hacer que se derrita el hielo, ¿sí será un cambio físico o no? Sí. Muy bien, solo cambia de estado, pero sigue siendo agua. A ver el segundo caso. Vamos a cortar papel. Se agarra una tijera y parte una hoja de papel a la mitad. ¿Sí será cambio físico o no? ¿Cambia la materia? ¿Deja de ser papel? No. No. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de... ¿Sí será un cambio físico? ¿Qué opinan? A ver, si cortan un papel a la mitad, pues ahora solo es que tienen dos trozos de papel, pero no cambió. Entonces, en este caso es un cambio físico.
A ver, vean el siguiente, el que está en el círculo, es un fósforo. El fósforo tiene un compuesto químico en la cabecita que al friccionarlo con la cajetilla, pues comienza una reacción de combustión, o sea, prende fuego el fósforo y nos ayuda a encender la estufa. ¿Han visto cómo queda después el fósforo cuando ya lo usaron y lo apagan? ¿Será que la materia en ese caso sigue siendo la misma o sí cambia? Cambia. En ese caso, cuando algo se quema, jamás vuelve a ser lo mismo. Su materia cambia totalmente. Entonces, ¿eso podrá ser un cambio físico o es diferente? Es diferente. Muy bien, ese es diferente. Ese es del otro tipo que vamos a ver, es el cambio químico. Por ejemplo, también aquí dice disolver azúcar en el café. En este estado, pues podemos decir que el azúcar solo cambió de estado sólido a líquido, pero allí hay una mezcla. Usted, por más que trate después de hacer café con azúcar, si su mamá le dice, no, quítale el azúcar, se puede hacer. Quitar todo el azúcar de esa taza. No, ya Miss. No, ahí ya no podemos hacer nada. Así mucho, pues echarle más agua y que no sea tan dulce. Pero no podemos extraer el azúcar de ahí, no se puede, es un cambio que se da, ya no es azúcar, se mezcla con el café, se mezcla con el agua y forma cosas diferentes. Entonces, disolver azúcar en el café ya sería un cambio distinto, es una disolución, eso ya es un cambio químico. Ahora, imagínense que tiene ahí una gomita, una gomita de esos hules, ¿verdad? Por ejemplo, los hulitos que usamos a veces para amarrar el cabello o una gomita, pues que viene ahí amarrando un cable o algo así, ¿verdad? Imagínense cualquier cosa. Usted la agarra y la estira. ¿Será un cambio físico o un cambio químico? Físico. Físico. Muy bien, solo va a cambiar de apariencia y si la suelta muy rápido quizás se lastime, pero sigue siendo la misma gomita, el mismo hule, no cambia el material. Aquí a la par dice romper una piedra, imagínense, la está quebrando, la está haciendo pozole, ahí ya no es una piedra, ahora son trocitos de piedra, físico o químico. A ver, ¿qué opinan? A ninguno se le ocurre. Bueno, miren, ese lo acabo de mencionar, incluso está ahí a la par, sería un cambio físico. Y hervir el agua también sería un cambio físico porque solo le estamos aplicando calor. Entonces va a pasar el agua de estar en estado líquido a estado gaseoso. Y si descuida la olla ahí en la llama, pues va a llegar a encontrar vacía la olla. ¿Qué pasó con el agua? Se volvió gas y se liberó. Entonces se evaporó completamente. Esos son cambios físicos. Lo que involucre, por ejemplo, la combustión, o sea, que algo se queme, eso es un cambio químico. La disolución de sustancias también, pero vamos a hablar ahorita entonces del siguiente tipo de cambio que puede sufrir la materia, que serían los cambios químicos. A ver, alguien que nos ayude a leer, ¿verdad? No, tal vez ahora es turno de una señorita. Cambios químicos. Es aquel que al ocurrir tiene como resultado una transformación de materia. En otras palabras, cuando se conserva la sustancia original, ejemplo, cuando quemamos un papel, cuando respiramos, en cualquier reacción química. En todos los casos encontraremos que las sustancias originales han cambiado, puesto que estos fenómenos es imposible conservarlos. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Jennifer.
En este caso, entonces, sí estamos hablando de un cambio total, ¿verdad? La materia ya no puede volver a ser la que era originalmente. Por eso es que los fósforos, por ejemplo, son de un solo uso. Traen un compuesto químico en la cabecita, lo friccionamos con la cajetilla y se quema, ¿verdad? O sea, hay una combustión. Pero después, si usted intenta hacer lo mismo con el fósforo otra vez y otra vez, ya no funciona porque la materia ya no es la misma. Entonces, los procesos de combustión, cuando quemamos algo, es un cambio químico. Cuando usted respira, por ejemplo, a ver, del aire que obtenemos al respirar, ¿qué es lo que buscamos con respirar? Oxígeno. Perfecto, buscamos oxígeno, ¿verdad? Por eso necesitamos aire fresco. Pero después de la respiración, ¿qué le devolvemos al aire? ¿Será que devolvemos el mismo oxígeno o ya lo transformamos en otra cosa? Dióxido de carbono. Perfecto, estamos devolviendo un gas totalmente diferente al oxígeno. La materia se transformó. Por eso la respiración es un cambio químico. Transformamos el oxígeno en dióxido de carbono. El oxígeno es bueno para nosotros, el dióxido de carbono es un desecho que no nos sirve. Entonces, eso es una transformación total de la materia. Cuando queman un papel, al respirar, en cualquier reacción química, por ejemplo, cuando disolvemos una sustancia en otra, se forma una mezcla. Entonces ya no vuelven a ser las mismas. Pero, por ejemplo, cuando usted mezcla vegetales en una ensalada, pues eso sí puede separarse, solo cambiaron de forma los vegetales. Eso es un cambio físico. Pero cuando hace una taza de café, es imposible ver el azúcar y distinguir en dónde está o que regrese a ser lo mismo. Entonces, esos son cambios químicos. Entonces, en un cambio químico, la sustancia original cambia y no regresa a ser lo mismo. Es imposible conservar las materias, ¿verdad? Después de quemar un papel, es imposible que usted obtenga de esas cenizas el mismo papel. Ya no se puede. Peor si era la carta del ex, mejor la quema y que se quede así como cenizas, ¿verdad? Entonces ya no volver a leerla. Eso es un cambio químico. Se cambia la materia totalmente. ¿Alguien está tomando nota para darle tiempo? ¿Ninguno? Ya terminé mis. Ah, excelente, hoy andan bien eficientes. Muy bien, veamos entonces los cambios químicos. Los ejemplos más claros serían al quemar, por ejemplo, cuando hacemos una fogata, esos trozos de madera, esos leños jamás vuelven a ser lo mismo. La materia se quema, cambia su composición y bueno, se vuelven cenizas, ¿no? O carbón algunas veces. Cuando disolvemos azúcar en el café, cuando disolvemos sal en agua, cuando hacemos un fresco, todo eso pues son cambios químicos, ya no vuelven a la materia original. Cuando disparan un cohete hacia el espacio, eso es una gran combustión, eso ya no vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Esa materia se está transformando. La estufa eléctrica que produce calor, cuando una fruta se pudre, la putrefacción es un cambio químico, ¿verdad? Obviamente esa manzana nunca va a volver a ser lo mismo. Cuando se da la descomposición, por ejemplo, que la leche se corta o se pone agria, ya no regresa a ser lo mismo. A ver, algunos usan este proceso de la leche para fabricar queso. Entonces la materia cambia totalmente, también es un cambio químico. Entonces al quemar algo, cuando se da la putrefacción, por ejemplo, las reacciones químicas, si usted tiene un poco de vinagre y le agrega bicarbonato de sodio, se crea una efervescencia. O cuando está algo enfermito del estómago y echan una salandrus al agua, también causa efervescencia. Eso es una reacción química. Ya la materia allí está cambiando, entonces es un cambio químico. Y cómo nos gusta ver las luces de estos fuegos artificiales, también ahí están explotando y la materia está cambiando, son cambios químicos. Entonces ya vimos todos estos ejemplos de materia
de cambios de la materia, ¿verdad? Entonces creo que aquí tengo un asunto más. Bueno, sí, veamos entonces. Aquí tenemos cambios químicos donde se transforman las sustancias en otras diferentes. A ver, quiero que me digan de aquí cuáles no son cambios químicos. Les voy a dejar un minuto para que observen. Está la fotosíntesis, está la respiración, cuando encendemos un fósforo, aquí se está hinchando un globo, aquí están moldeando plasticina, aquí están cociendo un huevo y aquí tenemos una cerca de metal que se está oxidando. ¿Cuáles creen ustedes que son cambios, que no son cambios químicos? Hinchar un globo, Miss. Muy bien, a ver, ¿cómo es que lo decimos comúnmente? Porque hinchar un globo casi no usamos ese término acá. Inflar un globo y modelar la plastilina. Muy bien, es inflar. Bueno, si son observadores se van a dar cuenta que ya están encerrados en un círculo. Cuando inflamos un globo, pues no es que deje de ser globo, sigue siendo un globo, solo que ahora está inflado, solo cambió su apariencia. Cuando otra cosita es cuando la plasticina, ¿verdad? Sigue siendo plasticina, lo único que le damos forma, ¿verdad? Esos son cambios físicos. Todo lo demás son cambios químicos. Por ejemplo, lo del huevo, lo que está pasando con el agua es un cambio físico, pero lo que está pasando con el huevo es un cambio químico. Su materia está cambiando totalmente adentro. Ya no es igual, entonces no solo cambia de apariencia, sino que químicamente sí hay un cambio. Entonces, esos serían los cambios físicos y químicos de la materia. Bueno, y hasta ahí llega la clase del día de hoy. La grabación hasta aquí la vamos a dejar y ahorita les voy a compartir un link para hacer una actividad. Vamos a detener.